Silvio Ábalos Sánchez. Muy buenos días para todos. Para mí es realmente un privilegio y un honor estar esta mañana con ustedes. Efectivamente, yo soy Saturio Ríos. Estoy aquí por invitación de la Asociación de Ex-Alumnos del Centro Regional de San Lorenzo, que lleva mi nombre. Yo nací en San Lorenzo del Campo Grande, muy cerca de aquí, en la primitiva villa que levantaron los religiosos de la Compañía de Jesús en el lugar hoy denominado Capilla Pueblo, que fue el lugar primigenio de asentamiento de San Lorenzo del Campo Grande. Mis padres fueron Vicente Ferrer Ríos y Francisca Petrona Castro. Yo quisiera comentarles hoy, compartir con ustedes algunos aspectos resaltantes de mi vida. Yo desde muy pequeño empecé a destacarme por mi extraordinaria inteligencia. Tenía gran facilidad para el aprendizaje y una especial habilidad para el dibujo. Dibujaba todo el tiempo, dibujaba sobre papel, sobre la tierra, hacía grabados en madera. Y en la medida que yo iba creciendo, también iban aumentando esas cualidades que tenía. Tanto era así que yo era ya conocido en todo el vecindario. Enseguida eso llegó a oídos de las autoridades del pueblo, y de las autoridades llegó inclusive hasta oídos del mismísimo presidente de la República, en ese entonces, don Carlos Antonio López. Don Carlos Antonio López tenía en cada pueblo de la República un jefe político. Y ese jefe político tenía como función, aparte de sus trabajos administrativos, también instrucciones del presidente de estar atento al surgimiento de jóvenes prodigios en cada pueblo, jóvenes destacados, sobresalientes, que eran llevados hasta Asunción para recibir allí una formación especial con grandes maestros, cosa que en su lugar de origen difícilmente tendrían. Fue así que, siendo yo apenas una criatura, fui llevado por don Carlos Antonio López hasta Asunción, junto a muchos jóvenes de todo el país, solo que yo era apenas un niño. Fui allí, lógicamente con la anuencia de mis padres y para agrado de ellos. En Asunción ingresé al seminario conciliar, donde hice mis primeros estudios escolares. Cuando se creó el aula de filosofía, que estaba a cargo de don Ildefonso Bermejo, un gran maestro, con estudiantes seleccionados de todo el país, ahí ingresé yo. También ingresé a la Escuela de Dibujo Lineal y Geométrico, que estaba a cargo del arquitecto italiano Alejandro Raizza.
Saravisa, recordarán ustedes, fue aquel arquitecto que dejó como legado a nuestro país las más extraordinarias obras de arquitectura. El Panteón Nacional de los Héroes, Oratorio de la Virgen de la Asunción, el Teatro Nacional, la Iglesia de Trinidad, varios palacetes de Asunción. Con ese arquitecto estaba yo estudiando siendo apenas un niño. Yo he tenido 13 años cuando don Carlos Antonio López me envió a Europa a seguir mis estudios. Fui a París a formarme en las mejores escuelas. Estudiaba dibujo, artes plásticas. En corto tiempo aprendí a dominar el idioma francés y eso me permitía relacionarme con esa sociedad tan culta de París, tan refinada. Yo veía todo un mundo nuevo abrirse ante mis ojos. Estuve allí estudiando 4 años. Cuando volví al Paraguay en 1863, ya la sombra de la guerra se cernía sobre el Paraguay. Por esos años vinieron aquí al país 2 ingenieros alemanes encargados del tendido del telégrafo eléctrico que tenía que comunicar Asunción con Humaitá. Ellos también habilitaron una escuela de telegrafía de manera a formar al personal paraguayo para el manejo de esa nueva tecnología. De nuevo hubo una selección de candidatos, ahí estuve yo. Después de 8 meses de estudios, terminé como mejor egresado y fui el primer telegrafista del Paraguay. Ya cuando llegó la guerra, yo fui integrado con el grupo de telegrafistas en campaña y tenía como función supervisar el perfecto funcionamiento de esa línea telegráfica, de manera que el mariscal López tenga comunicación fluida desde su cuartel general con el resto del ejército. Yo recuerdo que en mitad de la guerra hubo un momento en que esa comunicación empezó a cortarse. Algunos aparatos telegráficos estaban descompuestos, otros desaparecieron, ya no había insumos. Eso era una catástrofe para nuestro ejército. Sin esa comunicación, la guerra estaba irremediablemente perdida. Y fue entonces que yo inventé un aparato con un sistema sencillísimo que permitía continuar con esa comunicación y recibir los mensajes a simple oído, sin necesidad de usar las cintas de papel que para ese tiempo ya estaban agotadas. Yo en ese entonces tenía poco más de 20 años. El mariscal López, como muestra de agradecimiento y de admiración, me entregó la condecoración Estrella de Caballero de la Orden del Mérito y me nombró teniente honorario. Yo durante la guerra fui también caricaturista del periódico Cabisuquí. Y mi actuación no solamente se limitaba a prestar servicio a mi patria desde la retaguardia. Yo también pasaba mucho tiempo en el frente mismo de batalla. Y fue justamente allí
que una tropa brasileña me tomó prisionero. Me llevaron hasta el Brasil, a Río de Janeiro. Quizá por mi formación, por mi cultura, por mi trayectoria, yo recibí allá un trato muy respetuoso. Yo tenía libertad de circulación, pude relacionarme con toda la sociedad carioca, me permitieron seguir trabajando con mis pinturas. Yo pintaba sobre todos los temas, me gustaba mucho hacer retratos, hice retratos de varias personalidades brasileñas. También allá contraje matrimonio con una dama, Sofía Concepción Rapaiva. Tuvimos un hijo, Tobías. Cuando yo volví al Paraguay, estaba decidido a seguir contribuyendo con la reconstrucción de la nación desde mi actividad como político. Me eligieron diputado nacional, seguí también trabajando aquí en pintura, también aquí hice varios retratos. Pinté el retrato del obispo Palacios en Humaitá. Ese retrato está actualmente exhibido en el Museo Nacional de Bellas Artes en Asunción. Yo les invito a que vayan a ver. El museo tiene entrada gratuita, libre. Les recomiendo que vayan a mirar, que conozcan una de mis pocas obras que quedan. Fueron pasando los años, yo dejé mi actividad política, también empecé a alejarme de mi actividad laboral. Volví a vivir a mi ciudad, a San Lorenzo. Ya quejado de algunos problemas de salud, con una grave estrechez económica, ya no trabajaba. La situación del país en esos años, con esta interminable reconstrucción, con una pobreza intelectual, desde luego yo no tenía mucha chance de recibir un rendimiento provechoso de mi trabajo artístico. Caí en una profunda depresión. Y a todas estas desgracias se sumó una en especial que finalmente terminó por derrumbarme. Yo recibí desde el Brasil una carta de mi esposa con una fotografía muy perturbadora, donde se la veía, la veía, mi hijo a su lado. Yo eso no pude soportar. Ya no pude soportar. Yo perdí la razón. Se apoderó de mí la locura. Yo en mi casa prendí fuego a todas mis pertenencias, mis trabajos terminados, algunos en proceso, mis bocetos, mis apuntes, perdí todo. Yo vagaba por la calle de San Lorenzo
descalzo, sucio, con mis ropas hechas pedazos. Los niños veían mi extraña figura venir desde allá lejos y gritaban: allá viene el loco. Corrían a mi alrededor, me tiraban piedras. Yo solamente tenía conmigo mi bastón, con el que apenas me podía mantener en pie, y una bolsa que siempre llevaba colgada al hombro. Con eso intentaba defenderme de las burlas. Y así terminé mis días. Solo, como un desconocido, vilipendiado por mis propios conciudadanos. Yo fallecí finalmente en el año 1920. Mis restos reposan en el cementerio de San Lorenzo. Ustedes habrán escuchado hablar de don Juan E. Oleari. Oleari fue uno de los más grandes intelectuales que tuvo el Paraguay. Él vivió unos años en San Lorenzo, nos hicimos muy amigos. Hablábamos por horas. Yo le hice conocer mis vivencias durante la guerra, en ese lucho trágico para el Paraguay. Y don Juan Oleari, en el cementerio de San Lorenzo, cuando estaban cavando mi tumba, pronunció un discurso y dijo: el nombre de don Saturio Ríos, a quien hoy venimos a despedir a convocados, quedará grabado en la memoria del pueblo sanlorenzano y paraguayo. Aquí en el centro de la ciudad, en la Plaza Marcelina y Franco, en el año 1961, la Asociación de Telegrafistas del Paraguay, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antelco, y la Municipalidad de San Lorenzo construyeron una estatua en mi homenaje. Esa estatua se encuentra actualmente aquí, en el patio de esta gloriosa institución que lleva mi nombre. También lleva mi nombre una céntrica calle de San Lorenzo, así como una calle de Fernando de la Mora, una calle de Asunción, una calle de Lambaré, una calle de Mariano Roque Alonso, y no sé cuántos homenajes más habré recibido. Oleari tenía razón, porque hasta hoy día a mí me recuerdan como uno de los hijos más ilustres que tuvo San Lorenzo del Campo Grande. Muchas gracias. Bien, esto ha sido el monólogo Saturio Ríos a cargo de don Silvio Ábalos aquí en la Escuela Franklin Delano Roosevelt.